Mi nombre es Oriana Rodríguez y voy a hablar acerca de las enfermedades en los moluscos bivalvos. Primero, tenemos lo que son las enfermedades bacterianas, las bacterias patógenas en las larvas de los bivalvos. Pues uno de los problemas de la acuacultura de moluscos bivalvos son los repetidos episodios de mortalidad que merman gravemente a la producción. Estos brotes de enfermedad afectan tanto a las fases larvarias y poslarvarias en criaderos, como a los juveniles y adultos cultivados en medio natural. En el caso de los criaderos, las mortalidades masivas suponen la pérdida completa de los lotes de producción, con graves implicaciones económicas. En la mayoría de los casos, los estudios han demostrado que se tratan de patologías bacterianas, destacando de entre los agentes responsables los miembros del género Vibrio. Cultivo de bivalvos en criaderos. ¿Cuál es la problemática general? Los criaderos son actualmente la principal fuente de semilla para la acuacultura de muchos moluscos bivalvos de valor económico, entre los que se encuentran diferentes especies de ostras, almejas o pectínidos. La obtención de semilla mediante la puesta inducida ha sido estudiada desde el punto de vista técnico para poder establecer las condiciones bajo las que se debe realizar. Así, la influencia de factores como la salinidad, la temperatura, la densidad de los cultivos, los tiempos de acondicionamiento y la alimentación han sido objeto de numerosos trabajos. Sin embargo, hay un gran desconocimiento de los problemas patológicos asociados, a diferencia de acuaculturas como la de los peces o los crustáceos, debido en buena medida a la falta de estudios sistemáticos. Los episodios de altas mortalidades se dan a menudo en estas instalaciones, sin que se busque en muchos casos los agentes causantes. Suelen traducirse en pérdidas de lotes de producción completo con las siguientes implicaciones económicas y falta de seguridad en el suministro de semilla. El desarrollo de la enfermedad en muchas ocasiones se desencadena por un aumento de la susceptibilidad de las larvas a las infecciones debido a factores de estrés externo como variaciones en la calidad del alimento o del agua, contaminación por exceso de restos orgánicos, etc. Las condiciones óptimas de cultivo de bivalvos, como la densidad, la temperatura, carga de materia orgánica, concentración de nutrientes inorgánicos, etc., favorecen el crecimiento y proliferación de bacterias y la acumulación de sus metabolitos. Estos factores facilitan el crecimiento selectivo de bacterias, que pueden resultar patógenas para los cultivos, al superar el umbral crítico de concentración en la población larvaria. Además, una fase característica del desarrollo larvario de bivalvos, como es la fijación, conlleva la deposición temporal en el fondo del tanque y la exposición de las larvas a altas concentraciones de bacterias patógenas asociadas a las superficies, a las larvas muertas y moribundas y a los detritos depositados allí. Por tanto, los criaderos son capaces de obtener larvas de bivalvos en condiciones controladas, pero con mucha frecuencia, cultivos alimentados correctamente y con un crecimiento normal y con un debido manejo, mueren sin causa aparente, convirtiendo la producción comercial en una realidad errática. Los patógenos oportunistas. Los agentes responsables de las mortalidades masivas en cultivos larvarios de bivalvos en criaderos forman parte en muchas ocasiones de la microbiota normal. Los potenciales patógenos bacterianos están ampliamente distribuidos como saprofitos o comensales de organismos marinos y no asociados exclusivamente a individuos enfermos. Estas bacterias son tolerables a ciertos niveles si otros factores como los medioambientales son favorables. Elson define patógeno oportunista como un microorganismo de vida libre, pero que requiere condiciones favorables para poder proliferar.
en el sistema o asociado al hospedador y poder causar enfermedad. Frecuentemente causan infecciones secundarias que siguen al estrés causado por factores menos aparentes como la densidad larvaria, la temperatura y la tensión de oxígeno. La relación bacterias-mortalidades. La asociación entre las bacterias y problemas de crecimiento de mortalidades en criaderos de bivalvos está ampliamente documentada, desde que Wahl establece que las poblaciones bacterianas en cultivos larvarios pueden ser 100 veces mayor que en el mar, y en ese mismo año Davis y Shanley demuestran que las mortalidades larvarias se reducen a veces con el uso de antibióticos. En 1959, Gillard demuestra por primera vez la relación entre mortalidades en larvas de Mercenaria y aislados bacterianos concretos. Tobias describe por primera vez los síntomas clínicos de una enfermedad que denominan necrosis bacilar. Posteriormente, Wahl aporta la primera evidencia del efecto patógeno de bacterias en larvas de bivalvos, relacionando estas con los problemas de crecimiento de larvas de ostras. Sugiere dos posibles modos de interacción bacterias-larvas. Uno sería el de bacterias patógenas causantes directas de enfermedades, mientras el otro correspondería a aquellas que, siendo componentes habituales del agua de mar, dañaran de alguna forma a las larvas, bien uniéndose a la concha o a los tejidos y multiplicándose, bien por liberación de metabolitos al medio, causada por una vibriosis experimental en larvas de diferentes especies de bivalvos. La vibriosis. El género Vibrio incluye muchos de los principales patógenos de la acuicultura marina, tanto el de peces como de crustáceos y moluscos. El historial de su relación con los problemas en cultivo larvario de bivalvos comienza con la descripción de la enfermedad observada por Gillard en la especie Mercenaria. En 1980, Elson detallan minuciosamente 3 tipos de patogénesis basándose en experimentos realizados con larvas de Virginica inoculadas con 2 vibrios sp aislados de epizotias larvarias. Tipos de patogénesis. Patogénesis tipo 1, patogénesis tipo 2 y patogénesis tipo 3. En la patogénesis tipo 1, las larvas sedentarias se exponen a niveles bacterianos elevados asociados al sustrato y apenas se alimentan. Algunas extienden el velo parcial y periódicamente las pocas larvas activas muestran anormalidades en el velo, pérdida de las células del anillo ciliar preoral, grados variables de deformidad velar. Las larvas de 3 a 5 días contienen formas libres esféricas en el interior del área periférica de la cavidad del manto. La disrupción del manto e infección de la cavidad visceral alteran las funciones reguladoras asociadas, llevando a la muerte. La patogénesis tipo 2 nos dice que el músculo retractor se suelta y el velo permanece extendido. Las larvas permanecen incapaces de retraerlo. A medida que la enfermedad progresa, se ven cada vez más velos separados o fragmentos. Se observan también animales sedentarios con restos de velo no funcional. Como la larva continúa activa, la falta de nutrientes es un factor clave. Afecta principalmente estadios jóvenes con menores reservas nutritivas.
La patogénesis tipo 3 habla de que las larvas sedentarias extienden los cilios velares entre las valvas, pero raramente el velo. Se detecta una atrofia visceral progresiva y extensiva. Los tejidos de las larvas inactivas se reciben suministro nutritivo y van degenerando hasta convertirse en masas irreconocibles. Parece que las bacterias se unen a la capa superficial del tracto digestivo, lo que origina la pérdida de células absorbentes. Enfermedades producidas por representantes del género Pseudomonas. El género Pseudomonas ha sido descrito en algunos casos como patógeno de larvas de bivalvos, en la mayoría de las ocasiones aislados, obtenidos junto con miembros del género Vibrio, causantes de problemas en los cultivos larvarios. Ya en 1959, Gillard habla de un aislado patógeno para larvas de Mercenaria obtenidos de larvas moribundas, junto con un aislado de Vibrio del que ya se ha hablado en el apartado anterior. La enfermedad causada en el laboratorio por la Pseudomonas sp precisa de inóculos mayores de 107 por mililitro y cursa con signos diferentes a la vibriosis, apareciendo las larvas con el cuerpo granulado y en desintegración y el velo rasgado y sin cilios. El hipotético mecanismo de infección, sin embargo, parece ser igual de descrito para el Vibrio sp. Hell y Smith, 1971, describen una enfermedad en O. edulis que como primer signo manifiesta un cese de la natación, seguido por la extensión del velo con movimientos anormales y necrosis. Identifican el patógeno como una pseudomona del grupo 4. La mortalidad de verano. En cuanto al fenómeno denominado mortalidad de verano de la ostra del Pacífico, es un hecho bien conocido que las poblaciones juveniles de esta especie sufren de modo regular mortalidades significativas durante los meses cálidos, cuando la temperatura del agua va de 18 grados centígrados, siendo motivo de gran preocupación para los productores de este bivalvo por las importantes pérdidas económicas que este ocasiona. La mortalidad de verano se ha asociado a condiciones de estrés como bajo contenido de oxígeno disuelto, algas nocivas, contaminantes o sustancias tóxicas en él. En general, se descarta la hipótesis de una etiología microbiana, ya que, aunque se habían observado en ocasiones tejidos colonizados por virus o bacterias como herpes virus o B. splendidus, ninguno de ellos pudo ser relacionado sistemáticamente con la aparición de epizootias en los cultivos. La primera evidencia de la relación entre la mortalidad de verano y un agente infeccioso la obtuvieron cuando observaron que la hemolinfa de ostras moribundas contenía consistentemente una carga elevada de vibrios, los cuales provocaban mortalidad en las ostras infectadas experimentalmente. La enfermedad juvenil de la ostra fue detectada por primera vez en las poblaciones cultivadas de Crassostrea virginica en la costa nororiental de los Estados Unidos de América. A finales de la década de 1980, la enfermedad afecta principalmente a ostras inferiores a 25 milímetros de altura de concha y puede llegar a causar mortalidades del 90% de la producción anual. Las mortalidades suelen comenzar entre 1 y 2 semanas después de la aparición de los primeros síntomas, aunque la densidad de los mismos, así como la progresión de la enfermedad, varía en función del tamaño de la ostra y su condición metabólica. Los principales signos de la enfermedad juvenil de la ostra son
cese del crecimiento, bordes irregulares de las valvas y un ahuecamiento exagerado de la valva inferior seguido de un depósito de capas sucesivas de conchiolina en la superficie interna de las valvas, alrededor de la periferia del manto. A la enfermedad puede observarse la retracción del manto, además del depósito de conchiolina. Se ha observado otras respuestas patológicas en la región extrapalial, incluyendo cambios en el recuento de hemocitos en hemolinfa y líquido intervalval o lesiones en la superficie del manto. Las enfermedades del anillo marrón. La enfermedad del anillo marrón, considerada como la primera patología de demostrada etiología bacteriana en bivalvos adultos, es uno de los principales factores limitantes del cultivo de almejas en Europa, asociados a graves pérdidas económicas en el sector. La enfermedad del anillo marrón puede considerarse como una verdadera epizootia, ya que se han descrito mortalidades superiores al 50% en almejas cultivadas en Borneo y del 10 al 67% en otras zonas del litoral atlántico francés. En años sucesivos, la enfermedad alcanzó zonas de poblaciones naturales de almejas a lo largo de la costa atlántica francesa. La detección de esta enfermedad, no obstante, en algunas zonas geográficas, el método bacteriológico estándar fracasa en la detección y aislamiento de B. tapetis. La caracterización de agentes etiológicos de la enfermedad del anillo marrón. La B. tapetis se ha aislado a partir de agua intervalvar, homogenizados de tejidos y depósitos orgánicos de diversas especies de almejas que mostraban la sintomatología del anillo marrón, empleando métodos bacteriológicos estándares desarrollados por Maes y Castro. Estos métodos utilizan el agar marino como medio primario de aislamiento para posteriormente seleccionar las colonias presuntivas por su capacidad de crecer a 22 grados Celsius y a 4 grados Celsius, pero no a 30, y por no producir ácidos a partir de sacarosa ni manitol. Pues se había dicho que su detección en alguna de las zonas geográficas, el método bacteriológico estándar fracasa. De almejas afectadas por la enfermedad, el anillo marrón, se apuntan 3 razones que podrían explicar el fracaso del método bacteriológico. Uno sería las condiciones medioambientales adversas para este tipo de patógeno, la baja sensibilidad del método bacteriológico y la inhibición de este patógeno por la microbiota competidora presente en las muestras. En estos casos hay que poder aplicar otras técnicas de detección presentando las técnicas inmunológicas y moleculares con mayor rapidez y sensibilidad. Esto ha sido todo acerca de algunas de las enfermedades presentes en moluscos bivalvos.